leer San Judas, capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor dice: Judas, siervos de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, subrayar la palabra llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Yo subrayé la palabra llamados. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios grande, todo estorbo, el único. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya, podemos tomar asiento. Sabemos que tenemos a un Dios grande. Yo podría tomar tiempo para hablar de este Dios grande, pero no toca hoy, no es el mensaje de hoy. No quiero hablar del Dios grande porque el mismo Dios grande es el mismo Dios que se revela a tu vida. La palabra del Señor dice, hablando del león, que es animal fuerte entre todos los demás animales, que no vuelve atrás por nada. Sabéis que nuestro Dios también se llama el león de la tribu de Judá. Y un león, nadie se ha atrevido a defender a un león, diciendo, mira, ve a un ratón que pasa, mira, león, escóndete detrás de mí, yo voy a protegerte de la agresividad del ratón. Nadie ha defendido. Y por lo tanto, yo no voy a defender al león de la tribu de Judá. No quiero hablar de él porque no toca hoy, pero yo confío que él mismo va a revelarse en tu corazón. Si hoy estás aquí, no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, el león de la tribu de Judá, él va a visitar tu corazón para que él sea el dueño de tu vida. Y yo no lo voy a defender, solamente declarar la palabra, la primera palabra que hemos escuchado. Sabéis que tenemos a un Dios grande. Solamente declarar lo que si sabéis que tenemos a un Dios grande. El león no hace falta defenderlo, solamente soltarlo. Si en algún momento había impedimento. Y ahora lo declaramos él, el dueño de nuestras vidas, el dueño de este lugar. Y ya él se mueve con libertad en medio de nosotros y Él mismo nos habla a cada uno. Ahora yo quiero hablar de llamado, la palabra que aparece aquí, llamado. La palabra en castellano, llamado, aparece en muchísimos lugares de la Biblia. Por ejemplo, hay una cita en Mateo. Esos versículos que voy dando que no hace falta apuntar, porque a veces me viene un versículo o doy solamente la cita. He dicho, son 5 los que se han apuntado y ya está. Para que nadie pregunte, ¿qué versículo ha dicho? En Mateo aparece otro texto hablando de llamado. Dice que muchos son llamados y pocos escogidos. La palabra en español es la palabra llamados. Pero cuando leemos aquí, Judas se presenta quién es o quién era, y siervo de Jesucristo, hermano de Jacob. Después de presentarse, él habla de los destinatarios de su carta. Es una carta universal que es para todos. Habla de los destinatarios, y los destinatarios somos nosotros. Él nos llama los llamados. Pero aquí también la palabra aparece llamado en español. Lo que aparece en Mateo, muchos son llamados y pocos escogidos, aparece también aquí, pero no es lo mismo. Es la misma palabra llamado, pero no es la misma palabra llamado. Y esto, lo que yo quiero que tú entiendas, esta palabra tiene que ver con lo que se ha comentado. ¿Cuántos saben que tenemos a un Dios grande? Si yo sé que tengo a un Dios grande, hoy es el Dios grande quien me llama. Pero no como me llama en Mateo, muchos son llamados, no de esta forma, sino de otra forma. Esta palabra que aparece aquí, no voy a darlo en griego, si no nos perdemos, porque no toca hablar del griego, porque no lo hablo. Bueno, algunas palabras sí. Estuve en Tesalónica en el año 2004, me molesté también tomar nota de algunas palabras, para poder saludar y no quedarme con hambre. Aleluya, como aquí. Aquí la palabra llamado
tiene que ver si tú le miras al que te llama, porque es importante entender eso. Dependiendo de quién te llama, tu respuesta será diferente. Si tú sabes que el que me llama es el Dios grande, el único Dios, el poderoso, es el que me llama. Aquí la palabra llamado tiene que ver con el vocábulo que se usaba cuando se convocaba a una fiesta, cuando también se nombraba a una persona, a un cargo. Es la misma palabra, llamado. El verbo llamar aquí, que es en griego original, aquí es kaleo, el verbo llamar. Y lo llamaron nosotros es kalei. Es una palabra que se usaba para convocar a la gente a una fiesta. Es verdad, estamos en una fiesta, pero también tiene que ver con el tema de hoy. Tiene que ver con tu llamado, un nombramiento. Dios te ha nombrado. Por ejemplo, cuando hay un nuevo gobierno, se nombra ministro de Economía, ministro de Justicia, ministro, y Dios te nombra, no el presidente de gobierno, sino el que está sentado en su trono. Él te llama a ti para ocupar un cargo. Es bueno que entendamos esto. No estoy aquí por casualidad, estoy aquí por el llamado de mi Dios. Él me ha llamado para ocupar una función. Ahora es importante, tú tienes que preguntarle, Señor, ¿cuál es tu llamado para mí? Es bueno que tú le preguntes, porque Él está aquí, Él te va a contestar. ¿Cuál es el llamado tuyo, Padre, para mí? Si tú has dicho que usas esta palabra para llamarme a una fiesta, para llamarme para un nombramiento, para ponerme en un puesto de responsabilidad, ¿cuál es este puesto de responsabilidad? ¿Qué tengo que ver yo con este puesto? ¿Puedo asumir este puesto o no lo puedo asumir? Pregúntale. Una cosa que uno entienda que ha sido llamado. Vamos a orar para que tú entiendas, porque no es la voluntad del Señor que tú no sepas. La palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. La palabra del Señor dice: os he escrito esas palabras para que sepáis. Dios quiere que sepamos que Él me ha llamado. Él quiere que sepamos. No podemos caminar sin saber que he sido nombrado, he sido llamado. Señor, ¿cuál es tu llamado para mi vida? Señor, ¿para qué me has llamado? El título de este mensaje: ¿para qué vivo? ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué estoy aquí? ¿Con qué propósito? ¿Qué tengo que ver yo con tu llamado? ¿Puedo asumir yo? ¿Tengo capacidad? ¿Lo puedo sobrellevar o no lo puedo sobrellevar? Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Por qué no le preguntas? Yo quiero que tú salgas de este lugar con seguridad que Dios te llamó tal como tú eres. El nombramiento en un gobierno, el ministro de Economía no hará la función del ministro de Justicia. Dios te ha llamado para que tú ocupes un puesto con una función que nadie en toda la historia de la humanidad va a cumplir. Ahí la pregunta, Señor, ¿cuál es el propósito de tu llamado para mi vida? ¿Para qué me has llamado? Si tú me has nombrado, ¿para qué, Señor? Que no salga sin preguntarle: Señor, yo quiero responderte, pero Señor, quiero saber para qué me has llamado. Si soy ministro de Economía, pues, y también a veces hay líos, el ministro de Economía está más pendiente de lo que tiene que hacer que lo que hace el otro. Bueno, ya esto forma parte ya del mensaje pastoral. En la iglesia a veces uno está más pendiente de la tarea del otro. Dios no te ha llamado a esto. Debes entender, por ejemplo, en mi caso, Dios no me ha llamado para la alabanza. Ahora, que los de alabanza que hagan, porque Dios los llamó para esto. Ahora, ¿para qué me ha llamado, Señor? ¿Puedo asumir tu llamado? ¿Por qué insisto en esto? Dios es el Dios que se repite. Dios siempre se repite para confirmar su llamado. Él te ha llamado, Él ha convocado una fiesta, Él te miró a ti, Él te ha llamado y Él te ha nombrado para ocupar un puesto de responsabilidad. Tú estás aquí para ocupar un puesto de responsabilidad y no hay llamado
cuando el rey te llama. No hay llamado sin tener que dejar algo. La Biblia dice que cuando Jesús pasaba por ahí, ve a Juan, ve a Mateo y los llamó, y la palabra dice, dejándolo todo, dile, Señor, ¿qué cosa tengo que dejar? Claro está de que el pecado lo tenemos que dejar, pero no tiene que ver con esas cosas que tenemos que dejar. Dios te ha llamado, en su llamado hay cosas que tú tienes que renunciar. Elías pasaba por ahí, vio a Eliseo, le tiró, le lanzó el manto y lo llamó. La Biblia dice que dejándolo todo le siguió y le servía. Dios te ha llamado y yo no sé qué cosa, pero yo sé en cuanto a mí lo que he tenido que dejar, lo que tengo que dejar, lo que tendré que dejar, porque tú no puedes seguir al que está sentado en su trono como tú quieres. Tú lo vas a seguir según la función que Él ha preparado para ti y según la cualidad, la virtud que Él quiere que tú tengas. Él te ha llamado. Señor, ¿cuál es tu llamado para con mi vida? Y uno puede tener el llamado, claro que sí. Y cuando tenemos el llamado, nuestro Dios no es como el mundo. El mundo te llama porque tú tienes algo. Pero Dios te llama porque Él quiere convertirte en lo que Él te llama. Él te llama para ser ministro de economía. Algunos ya están tan contentos a ver si el pastor a la salida me nombra para contar el dinero. No se trata de esto. Ya hay otro hermano encargado de esto. Pero tú tienes tu llamado aparte. Y Dios cuando te llama también te promete algo. La otra cita, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, habla de que Dios llamó a un hombre como tú, como yo. Y le llamó, lo primero que le dijo, había cosas que él tenía que dejar. Lo segundo, porque siempre los humanos nos preguntamos, Señor, ¿y qué gano? Porque los que le habían seguido, los que habían dejado todo, en algún momento Pedro le preguntó a Jesús, Señor, he aquí hemos dejado nuestras casas, nuestras familias para seguirte. Dicho en catalán moderno, ¿y qué ganamos? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo siendo cristiano? ¿Qué gano yo viniendo al culto? ¿Qué gano yo? De otra forma le preguntaron así, y el Señor le dijo, no hay nadie que haya dejado su casa, su padre, su madre, y no ha recibido 100 veces lo que ha dejado aquí, lo ha recibido en este siglo, y también la vida eterna en el siglo venidero. Nuestro Dios te llama, nuestro Dios te promete. No hay llamado sin promesa. Dios te ha dado una promesa. Si todavía no sabe cuál es la promesa, Abraham, Dios le dijo, voy a bendecirte, voy a engrandecerte y tú vas a ser bendición. Tu persona va a ser bendición. Tú vas a ser bendición. Ahora, no hay llamado sin propósito. Claro, hay los que ya tienen su llamado, los que ya tienen su promesa. Ahora, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Señor, ¿para qué vivo? Este mensaje, esta meditación es para consagrarnos más al Señor, entregarnos más al Señor. Cuanto más conocemos a nuestro Dios, cuanto más lo vemos a Él obrar en nuestras vidas, más nos entregamos a Él. Señor, ¿cuál es tu propósito? Nuestro Dios no es el Dios de la ignorancia. Nuestro Dios es el Dios que quiere que tú sepas por qué Él te ha llamado. ¿Por qué no le preguntas, Señor, para qué me ha llamado? ¿Por qué me ha llamado? Señor, ¿puedo yo, Señor, asumir la responsabilidad? Y si tú ya has respondido al llamado del Señor, y hay un momento que empezamos a caminar en el llamado del Señor, y tú vas a descubrir lo que también yo he descubierto. No soy mejor que los demás. Soy igual que los demás. Me refiero a los que todavía no están a los pies de Cristo. Soy igual que ellos. Si no vivo como ellos es porque la gracia de Él me cubre. Y la gracia, hay una alabanza que cantamos en Swahili, porque hablo Swahili también, que cantamos que dice que la gracia del Señor es como el mar, para decir es inagotable. O sea, la gracia del Señor no vino a tu vida solo para cubrirte a ti.
La gracia del Señor vino a tu vida para cubrirte a ti y desbordar y cubrir a otros. Otros que todavía no están aquí. Otros que todavía no nombran a Cristo como Rey. Otros que todavía no están proclamando que Jesús es el Señor. Otros que pueden ser de tu familia. Otros que pueden ser tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Otros, incluso los desconocidos. Yo estoy aquí, me refiero a nivel espiritual, estoy en los pies de Cristo por el clamor de hombres y mujeres. Algunos me vieron el fruto de su clamor, y otros no me vieron porque ni siquiera me conocieron. Estaban clamándole al Señor, estaban pidiéndole al Señor. Y hoy disfrutamos de un ambiente que muchos soñaron vivir y no pudieron ver. Nosotros somos el fruto del clamor de ellos. Y tú puedes convertirte en esto. Uno que clama que la gracia que el Señor ha depositado en ti, que esta gracia se extienda. Y cuando se extiende la gracia te conviertes en algo vivo. Y hay una diferencia, comentaba hace tiempo atrás, la diferencia entre el mar muerto y el mar de Galilea. Los dos reciben agua del río Jordán, pero en el uno hay vida, en el otro no hay vida. Pero el agua era la misma, río Jordán. Es un río pequeñito, bueno, comparando con ríos de mi pueblo. Estoy promocionando a mi pueblo. A ver si algunos se apuntan para viajes, para el Congo. Iré con vosotros como traductor. Es un río pequeñito, es un río pequeño, pero los dos reciben la misma agua. En uno hay vida, en el otro no hay vida. ¿Cuál es la diferencia? Tú puedes escoger ser el mar muerto o el mar de Galilea. La única diferencia era, o es, porque el uno recibe agua y da agua. Y el otro recibe y lo guarda para uno. Por eso he dicho, no es un mensaje pastoral, tampoco es un mensaje evangelístico. Es un mensaje para decirle, Señor, yo quiero estar en tu propósito, porque muchos tuvieron el llamado, muchos tuvieron la promesa, y se puede perfectamente tener llamado, se puede perfectamente tener la promesa. Dios nos ha prometido. Nosotros, por ejemplo, al inicio del año pasado, de este año, el Señor nos prometió que es el año de enaltecimiento. Él nos va a levantar. Uno puede tener la promesa, pero no estar en el propósito de Dios. Ahora, para estar en el propósito de Dios, tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Si seguimos leyendo la vida de Abraham, uno se da cuenta que por donde él pasaba, él levantaba un altar, una tienda, un altar para el Señor. Levantar un altar para el Señor, para estar en el propósito del Señor. No es el llamado que va a sostener tu ministerio, no es el ministerio que va a sostener tu vida con el Señor, es tu altar, tu vida, tu consagración. Por eso digo, esta palabra es para consagrarnos más al Señor. Y el Señor, cuando vino en forma humana, Él llamó, y los que Él llamó, entre ellos había uno que tenía esta característica. La Biblia dice que Él repostaba la cabeza al costado del Señor, porque el Señor tiene esta característica. Él comparte lo que Él tiene en su corazón con sus amigos. Tengo un deseo que tú puedas decir, Señor, yo quiero compartir, yo quiero enterarme, yo quiero saber lo que hay en tu corazón. Él lo comparte con los suyos, los que viven repostados en su costado, en su corazón, para que Él te hable. Y Él quiere hablarte en el día de hoy. Él te llamó con un propósito, Él te llamó para que tú seas el mar de Galilea, que tú recibas y que tú puedas transmitir. Muchos soñaron este momento, lo vieron de lejos, lo saludaron, pero no entraron. Nosotros somos el fruto del clamor, el llanto de ellos, dejándonos ejemplo. Y si miramos, para no ir lejos, porque hay
gente muy espiritual que están orando, ayunando días y días para que Corea del Norte se entienda perfectamente con Corea del Sur, que está muy bien. O para que el narcotráfico termine, que está muy bien. Señor, ¿cuál es tu propósito con mi vida? Señor, ¿por qué me has llamado? El Señor quiere que tú mires alrededor tuyo, antes de mirar lejos. Mira tu familia, mira tus conocidos. Hay un predicador que se equivocó de lugar. El hombre rico, cuando murió, la Biblia dice que fue sepultado. Y estando ahí en sufrimiento, miró de lejos y vio, levantándolo los ojos, vio a Lázaro y le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo para que me refresque. Toda la historia la conocemos, pero cuando Dios le explicó que es imposible, ni ellos pueden venir, ni lo entendió y no había vuelta atrás. Él empezó ahora sí a hacer lo que debería haber hecho, estando en la postura correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Empezó a clamar a favor de sus hermanos. ¿Por qué no envías a Lázaro? Igual, al ver a un muerto resucitar, van a creer. Y el Señor le dijo que no es el muerto resucitado que va a cambiar la vida de tus hermanos. No es, el Señor te ha nombrado, escucha bien esto, no es un muerto resucitado que va a cambiar que tu hermano, tu hermana, tu padre, tu tío, tu vecino cambie. No es un muerto. Nuestro Dios es el Dios de los vivos. Dios quiere que tú entiendas que Él te ha llamado. Señor, ¿cuál es tu propósito? Podemos ver un muerto. Yo vi a una persona en nuestra iglesia que vino, había muerto, no había muerto perdido o murió dentro de la iglesia y vino a dar testimonio en la otra iglesia, que era iglesia hija de esta iglesia. Su testimonio fue que ellos estaban orando un día que toda la iglesia se había reunido para orar y para ayunar, y en este día salió una profecía diciendo: uno de vosotros va a morir, me lo llevo. Todo el mundo preocupado. ¿Quién está ya preparado para que el Señor te lleve? Y la semana siguiente, cuando tocó otro ayuno, y la hermana murió dentro de la iglesia. Y el Señor ya había dicho que no se preocupen, el Señor tenía control de todo. Toda la iglesia se preocupó, hasta que la policía entró. Pero Dios es fiel. El Señor cumplió lo que Él había prometido. No quiero entrar en detalles porque por la tarde noche la mujer, la hermana, resucitó. Y ella vino a nuestra iglesia, dio su testimonio. Nos impactó tanto su testimonio. Y la gente cambiaron una semana, un mes, y luego cada uno volvió a la vida normal, entre comillas. Ahora, no es el muerto que hará que tu hermana, tu primo, tu padre se convierta. No, los muertos no han sido llamados para esa función. Dios te ha llamado a ti. Piensa un poco en tu familia. ¿Cuántos de tus familiares tienen a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos? ¿Cuántos de tus conocidos? Mi padre espiritual experimentó la experiencia de estar cerca de la muerte, porque él estaba vendiendo en su tienda y murió. Y luego no había nadie, y luego volvió a la vida. Y su experiencia fue tan impactante. Cuando él nos contaba, porque el líder que llamamos aquí, ahí lo llamamos padre espiritual, cuando nos contaba, había algo que me preocupaba dentro. Decía: Señor, yo no quiero vivir esas experiencias. Que él lo vivió, que me impactó tanto, nos impactó tanto, que uno cambia, que uno dice: Señor, voy a buscar una semana, 2 semanas, un mes, y luego uno vuelve a la vida, entre comillas, normal. Yo llegué aquí en el año 95 y en el 96 el médico me detectó que tenía la tensión alta. Yo compartía piso con un chico catalán durante 2 años. Hablaba solo o español o castellano o catalán, pero ese chico era músico, bueno, secular, estaba más fuera que dentro,
Y por lo tanto vivía yo solo y aprovechaba para tener mi tiempo, buscar del Señor. Y claro, una noche, y yo lo tengo apuntado, el Señor me llevó. Y cuando volví, voy a entrar en detalle todo lo que vi. Fue tan impactante. Y cada día que estoy viviendo es como en el partido de fútbol lo que se llama prórroga. O sea, se ha terminado el partido, hay empate, lo que sea, y como que Dios te da algo más. A partir de este día lo tengo subrayado en mi agenda. A partir de este día, cada día que vivo es una prórroga, es una oportunidad más, porque el tiempo ya se había terminado. El Señor no tenía por qué dejarme volver. Ahora, no es esa experiencia que me ha cambiado, es algo que te impacta. Lo que te cambia a ti, lo que me cambia a mí, está aquí. Muchos han soñado ver los ángeles. Muchos han soñado escuchar la voz de Dios. No es esto que te va a cambiar. Lo que te cambia es su palabra. Nuestro Dios es el Dios de los vivos. Y a pesar de tanta limitación, y uno dice, Señor, si yo pudiera tener una visión, Señor, si yo pudiera visitar, Señor, después de la muerte, Señor, yo cambiaría. No vas a cambiar. Lo que hace que tú cambies es su palabra y es tu voluntad. Tú puedes escoger cambiar. Nuestro Dios es el Dios de los vivos. La palabra del Señor dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. No dice, desead como niños recién nacidos sueños, visiones, que está bien, Dios los usa. Yo tuve esa experiencia, es algo impactante. Yo viví, ese momento vivía solo, era algo extraordinario. El saber que ya había partido. Y a pesar de esta limitación, Pablo dijo, le agradó a Dios salvar a la humanidad por la locura de la predicación. El Señor te está llamando a ti, no para que tú tengas una visión, un sueño, te lo puede regalar. Dios te está llamando para que tú te entregues por completo, que seas el mar de Galilea. La gracia que cayó sobre ti, que tú puedas extender. Hay muchas personas que deberían estar aquí y no están aquí. Los responsables somos nosotros, porque yo me di cuenta de esto, porque cuando tú estás en la experiencia de la muerte, la primera cosa, lo que yo viví, es el conocimiento, el saber, y nadie puede excusarse, y uno se da cuenta, lo que he hecho mal, lo he hecho mal porque yo lo he hecho mal, no ha sido culpa de nadie. Y como si pudiera tener otra oportunidad, el Señor me concedió otra oportunidad. Pero el Señor quita toda venda, todo velo, y tú ves tu responsabilidad. La Biblia dice, cada uno dará cuenta a Dios por uno mismo. No vas a excusarte delante del Señor. Hoy el Señor quiere convertirte en el mar de Galilea. Hay almas que hoy no están, es por nuestra culpa. Escucha bien esto. Segundo texto, o el primer texto, segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. La palabra del Señor dice así, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Subrayar la pregunta, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Porque ahora yo voy a orar, voy a clamar para que tú entiendas que Dios te ha nombrado y la responsabilidad es tuya. Pero cuando uno se pone en marcha, cuando uno entiende su responsabilidad, se pone en marcha,
experimenta lo que Pablo cuenta aquí, de que somos olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. No hay ningún predicador que le gusta que la gente se pierda cuando él predica. Pero Pablo experimentó esto, olor de vida. Tú hablas la misma palabra, algunos se convierten. La misma palabra, otros no quieren saber nada. Mi padre espiritual tuvo una experiencia que no deseo a nadie. Él era el típico evangelista del tú a tú, iba de casa en casa y llegó a una casa, predicó a un joven 17, por ahí 18 años, un joven guapo y todo esto. Y le predicó, visitaba a esta familia varias veces. Y llegó un momento que el hombre, el joven, ya tenía tanto conocimiento para entregar su vida a Cristo. Y le dijo, mi padre espiritual, ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? Y el joven estaba tan tocado, estaba a punto, pero a punto. Y el padre espiritual, para no presionarlo, dice, esto es tu responsabilidad, ¿quieres recibir? Y el joven dice, ¿por qué no me dejas un día más? ¿Por qué no me haces esa pregunta en la siguiente visita? Y él, mira, lo que podemos hacer hoy es que no lo dejemos para mañana. Y yo te aconsejo, la siguiente visita sería para otro tema, pero más de esto. No, mira, que ya me has explicado todo, ya me has convencido, pero déjame solamente un tiempito. Para no presionarlo, lo dejó. Y cuando se fue, el chico ya era tarde, bastante tarde, y cruzó para comprar pan enfrente, había panadería. Cuando llegó ahí, compró pan y cuando regresaba a su casa, pasó un coche despistado y lo atropelló y murió. Y la siguiente visita, la semana siguiente, viene el padre espiritual, ve el ambiente totalmente diferente. La pregunta de Pablo, ¿quién es suficiente? Esta pregunta, en la otra versión, dice, ¿quién está capacitado? ¿Quién está capacitado? Que yo le predique a una persona se convierte, salto de gozo, alegría y gozo que hemos cantado. Pero mañana predico, a lo mejor el que más amo y yo quiero que se convierta, que pase de la muerte a la vida y se resiste, no quiere. Paso de la alegría al dolor, a la tristeza. Y la pregunta es la siguiente, ¿quién está capacitado a esto? ¿Quién está capacitado cuando entiende el llamado del Señor? Cuando entiende el por qué Dios me ha llamado. Y el resultado se te escapa. Abraham fue llamado, entendió. Pero Abraham, cuando hubo hambre, había salido, estaba en el propósito, tenía altar. Pero cuando hubo hambre, Abraham salió de donde él estaba, se fue a Egipto. Y cuando no era la voluntad del Señor, y todos nosotros muchísimas cosas hacemos que no son la voluntad del Señor. Y él se dio cuenta cuando ya estaba ahí, tuvo que mentir, decir que su mujer era su hermana. Y el dolor que provoca, todos sabemos lo que es el sufrimiento cuando uno le ha fallado al Señor. Él se dio cuenta que había fallado al Señor. Y tenía todo, pero había fallado al Señor. La pregunta es, ¿quién está capacitado? ¿Quién puede sobrellevar esto? Señor, que ahora que salgo a contestar a tu llamado, ahora que estoy caminando, ahora que estoy obedeciendo, y de repente miento, ¿quién está capacitado a sobrellevar esto? El mismo Pedro, la Biblia dice que en algún momento el Señor pregunta, ¿qué dicen que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta. ¿Y vosotros qué decís de mí? Y se levantó Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Y Pedro se alegró. ¿Quién está capacitado? Se alegró tanto. Y viene un momento lleno de esta seguridad. El Señor dice,
esta noche seré tropiezo para vosotros. No, no, Señor, no, por favor. Todos pueden negarte, pero yo te voy a seguir hasta la misma muerte. Y cuando Pedro le negó 3 veces, ¿quién está? Pensar un poco, ponerse en la piel de Pedro. ¿Quién está capacitado? Ha sido alabado y ahora está defraudando a su Señor. Y le ha negado 3 veces. Ahora, tú puedes ser muy espiritual diciendo, bueno, esto era antes de la venida del Espíritu Santo. Solemos solucionar las cosas así. Bueno, el mismo Pedro, viene el Espíritu Santo, Pedro caminaba, dice la palabra, aún la sombra de Pedro, los enfermos se acercaban y eran sanados. Pero este mismo Pedro está con los gentiles, está comiendo con ellos, vienen los judaizantes, se atemoriza, se esconde, ya no quiere comer con ellos. Ahora la pregunta aquí, ¿quién puede sobrellevar esto? ¿Quién está capacitado a esto? ¿Quién puede sobrellevar? Dios dijo, cuando el diablo viene, estropea el sueño del Señor. Y Dios dice, de la simiente de la mujer saldrá uno que te va a pisar la cabeza. Y un hermano mata al otro hermano. ¿Quién está capacitado? ¿Quién puede sobrellevar esto? Y tú puedes decir, bueno, y después también Dios le dice a Abraham y todo esto. Pues sí, muy bien. Y Dios le llama a Abraham, le promete a Abraham. Y ahora por fin, cuando ya no había esperanza, por fin tiene un hijo. Y Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu único hijo al que tú amas. ¿Quién está capacitado a sobrellevar esto? Es la pregunta. Y yo puedo continuar con la pregunta. ¿Quién es suficiente? El texto aquí dice, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién está capacitado? En la otra traducción, ¿quién está capacitado para sobrellevar esto? Aquí pone estas cosas. ¿Cuáles eran estas cosas? Era olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se mueren. ¿Quién está capacitado a sobrellevar esto? Ahora, si tú nunca has predicado, si nunca te has preocupado, tú puedes decir, yo no soy olor ni de una cosa ni de la otra. Yo te digo equivocado. Estás. Porque el Señor dice, o caliente o frío. Muchos no se atreven a hablar de Cristo. No, igual me van a desechar. ¿Quién está capacitado? Cuando Dios te pida tu único, y Dios, nunca Dios pide la muerte del que muere. Él dice, Ezequiel, yo no quiero la muerte del que muere, sino que se convierta. Y ahora, ¿quién puede sobrellevar esto? Y tú dices, bueno, esto pasó. Bueno, pasó, pero también vemos a su hijo, Isaac, cuando él ya es grande, tiene 2 hijos. ¿Quién puede sobrellevar esto de que el padre ama a uno y la madre ama al otro? ¿Quién puede sobrellevar esto? ¿Quién puede sobrellevar todo lo que estamos viviendo? Dios te ha llamado, y Dios te ha llamado para que tú cumplas el propósito de Él. Y cuando tú te pones a trabajar, te vas a dar cuenta de esta realidad. O igual, como pasó en una iglesia, la que más compasión tenía era una mujer, una hermana enfermiza, que estaba siempre en la cama como enferma. Y era ella que clamaba, que clamaba, que clamaba, que clamaba a favor de la iglesia. Como en otra iglesia salió una profecía, muchos se mueven en busca de una profecía, a ver si me profetizan. Y salió una profecía diciendo, el pastor de la iglesia va a morir. Claro, toda la iglesia ayunando, toda la iglesia orando. Aleluya, Señor, tú has prometido, 1000 caerán a nuestra izquierda. Y pasó el tiempo, no murió. Dios ha escuchado, aleluya, gloria a Dios. Después de las 2 semanas murió un ancianito que se sentaba atrás, que era zapatero. Remendaba los zapatos de la gente y con esto no podía
no podía comprarse un traje, venía como podría y murió. Bueno, lo lloraron los que supieron, y después de un mes salió otra profecía diciendo el que había muerto era el pastor de la iglesia, porque la iglesia había sido bendecida porque él de día y de noche clamaba a favor de su iglesia. No tenía nada, pero Pablo dice, ¿quién es mayor, el que enriquece o el que es rico? Él clamaba, como la otra iglesia, la que estaba siempre enferma, es la que clamaba, que clamaba. Ahora la pregunta es, ¿quién está capacitado a sobrellevar esto? Que los que están bien le dan igual, y la que no, es la que clama, y no puede salir a las calles a predicar, porque entre visita y visita al médico, ¿quién está capacitado? Tú eres el producto del clamor, del llanto de muchas personas. El Señor quiere convertirte en el causante de la vida en muchas vidas. El Señor en San Juan capítulo 17, versículo 20, dije que iba a compartir corto. Si me pueden cortar el volumen para que se cumpla esto. San Juan capítulo 17, versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor, cuando ya estaba a punto de partir, Él clamó, Padre, guárdalos, de los que tú me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición. Señor, guárdalos. Y después termina diciendo, Señor, no ruego solamente por estos, sino también por los que han creer en mí por medio de la palabra de ellos, por medio de su testimonio, por medio de su llamado, por medio de su nombramiento, los que han de creer en mí. Y entre los que creyeron en Él por medio del testimonio de ellos, estamos nosotros. Aleluya, gloria a Dios, estamos nosotros. Pero el dolor que hay en mi corazón es que hay todavía muchos que no pueden decir, Señor, que tú eres mi Salvador. No pueden. El Señor quiere que esta lista se alargue por medio de tu nombramiento. El Señor quiere que tú te conviertas en el que le dice al Señor, que le llama al Señor. La Biblia dice, me llamaré, me buscaréis y yo me dejaré hallar por vosotros. Que tú te conviertas en el que le llama al Señor a favor de tu hermana. Y el Señor te dice, heme aquí, voy a salvar tu hermana. Tú llamas al Señor, tú clamas al Señor a favor de tu padre inconverso. Y el Señor te dice, aquí estoy. También el Señor dice en su palabra, me llamaréis y diré, heme aquí. Que el Señor te diga, heme aquí. Que tú le digas, Señor, los que viven conmigo en este bloque, Señor, que no permitas que ninguno muera sin conocerte a ti. Y que el Señor te diga, heme aquí. Que tú puedas decir, Señor, se ha cumplido tu palabra. Cuando el Señor oraba por estos y los que han de creer en Él por medio de la palabra de ellos. Yo he creído en Él por medio de la palabra de ellos, pero también hay otros que van a creer en Él por medio de mi palabra. Y tú le llamarás a Él y Él te dirá, heme aquí. Le llamarás a Él y Él te dirá, heme aquí. Ahora, después de todas esas preguntas, yo no sé cómo tú has contestado. Yo llegué a la conclusión que yo no puedo. Pedro tampoco, se equivocó Pedro. Abraham se equivocó. Isaac se equivocó porque amó más a un hijo. Su mujer se equivocó porque amó más al otro hijo. ¿Quién más? Pues todos se equivocaron. Pero hay algo. Porque el nombramiento del Señor es para que la obra se haga. Dios no nos ha llamado para que no se haga. La obra del Señor tiene que hacerse, tiene que cumplir. Tú piensa, yo voy a orar por mi madre, pero mi madre ha de venir a los pies de Cristo. A pesar de que yo me equivoco, a pesar de que yo soy limitado, a pesar de que yo no estoy capacitado, a pesar de todo. Pero
Yo tengo que orar, yo tengo que buscar, yo tengo que caminar, yo tengo que vivir para que estos que han de creer en Él por medio de mí, crean en Él por medio de mí. Solamente algo que te puede convertir en esto. Es la última cita que quería compartir. San Juan, capítulo 7, versículo 38. Podemos leer desde el 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Subraya la palabra ríos, está en plural. Ríos de agua viva. Jesús mismo había experimentado lo que yo estaba comentando. ¿Quién está capacitado? Él se movía y la gente que venía enfermo, Él oraba por ellos, se sanaba. Pero en algún momento experimentó el otro lado. Va en Galilea, predica y la gente quiere prenderlo. Y hasta su propia familia, sus hermanos, le decían: el que quiere ser famoso no se esconde. ¿Por qué no te muestras a los que te buscan? Fijaos. Y él dijo: nadie es profeta en su propia casa. Él experimentó esto. Ahora, tú no puedes apoyarte que la gente van a creer en Cristo porque yo predico bien, porque yo canto bien, porque la gente confía en mí. O porque yo he tenido un sueño, yo he tenido una visión, porque yo he muerto, he resucitado. La gente no se van a convertir en Dios, a Dios por medio de esto. La gente van a convertirse a Cristo por medio de la locura de la palabra. Y esta palabra no será tu palabra, escucha bien, de ahí el plural de ríos. Esta palabra no será tu palabra, será la palabra de Él, pero fluyendo a través de ti. Será su palabra. Será su palabra que te ayudará a sobrellevar cuando la gente te desechan. Será su gracia que te ayudará a ti sobrellevar cuando la gente te aplauden. Porque hay muchos que se perdieron por los aplausos. La gente, qué bien, mira. Pero también será Él que te ayudará a sobrellevar cuando la gente te tiran tomates. Pero la misión tiene que cumplirse. Entender esto. Yo cuando me convertí, cuando vine a los pies de Cristo, ya ya no vivía en la casa de mis padres. Mi familia no era familia cristiana, a pesar de que los belgas nos trajeron la iglesia católica y todo esto. Yo no era católico, no era creyente. Y en medio de todo esto, a los 13 años salí de la casa de los padres y nunca más he vuelto a ver a mis padres. Y ahí me convierto, ahí vengo a los pies de Cristo. Y ahí entiendo lo que el hombre rico entendió, pero estando en lugar equivocado. Entiendo que yo tengo la responsabilidad de clamar de tal forma que se conviertan ellos. A pesar de que no puedo viajar, no puedo estar con ellos. La vida hizo que cada vez me alejaba. Estaba en un sitio, otro sitio, otro sitio, y terminar aquí. Pero no es la distancia que te va a impedir. No es la dureza del corazón de la persona que te va a impedir. El Señor te ha nombrado para que tu puesto, tu ministerio, por ejemplo, ministerio de economía o de medio ambiente, algunos están soñando ocupar el ministerio de medio ambiente, para que tu ministerio funcione. Si el Señor te ha colocado en medio ambiente, tiene que funcionar. Y yo empecé a clamar por mi mamá, porque mi padre ya había muerto muchísimos años antes. Porque un cristiano que entiende dónde van los que no tienen a Cristo y dice: no voy a orar porque, mira, en mi casa hace mucho calor. No voy a orar porque, claro,
le pedí al pastor permiso para orar en el cuartito que está bien con aire acondicionado. El pastor mira que no me dejó. No voy a orar porque, claro, yo vivo lejos, tenía que coger el tren o el autocar o el autobús y no tenía nada. El Señor te ha nombrado. El ministerio, la responsabilidad que el Señor te ha dado, tiene que cumplirse. Tú eres el responsable. Yo la experiencia que viví, uno se da cuenta que el responsable es uno. No puedes culpar a nadie, porque ves, la Biblia dice, conoceremos como hemos sido conocidos. Uno se da cuenta, es así. No, dejo de culpar, pero ya es demasiado tarde. Cierra tus ojos. Todavía el grupo de alabanza que no suba. Cuando el Señor dice, de su interior correrán ríos de agua viva, es la misma persona, porque el agua aquí representa al Espíritu Santo. Es la misma persona de Dios, encontrando tu espíritu como el mejor lugar para Él habitar. Y a partir de ahí, Pablo dice que somos colaboradores de Él. A partir de ahí tú entras en la colaboración para que muchos en algún día digan, yo he venido a los pies de Cristo por medio del clamor de ellos. He comentado de que uno de los apóstoles tenía costumbre de repostar su cabeza en el costado del Señor. Reposta tu cabeza en el costado para que el Señor te diga cuál es el propósito de tu vida. La Biblia dice, Él cumplirá su propósito. ¿Cuál es tu propósito? Señor, ¿cuál es tu propósito con mi vida? Y en este mismo momento, seguro, porque os he hablado de mi experiencia, seguro que el Señor te está mostrando algún familiar. Y yo estoy tan seguro de que si no aprovechas esa oportunidad, Dios no te dará la experiencia que yo tuve, la segunda oportunidad. Pero tus ojos se abrirán y tú te darás cuenta que el familiar podría haber escapado con solamente a lo mejor 5 minutos de clamor, 5 minutos de amistad con el Señor, 5 minutos con tu cabeza repostada en el costado de Él. Él ha dicho, me llamaréis y diré, heme aquí. ¿Por qué no le llamas a Él? Para que conviertas tu vida en el lugar donde Él se pasea. Ríos de agua, una sola vida, no agua, sino ríos, pero el agua es la misma. Tanto para capacitarte a sobrellevar estas cosas, pero también para cumplir tu responsabilidad delante del Señor. El propósito del Señor no es, la finalidad de tu vida no es que nuestro ministerio sea lo más extraordinario dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia nos fortalecemos, pero la vista puesta en los que todavía no tienen a Cristo. Y puede ser que sea un familiar tuyo. Yo estuve clamando por mi mamá. No podría verla. De tanto en tanto nos escribíamos y clamaba. Pasó un mes, una semana, con entusiasmo. Pasó un año, 2, días que me acordaba, días que no me acordaba. Pasaron 9 años. Me llegó la noticia que ella se había convertido. ¿Tendrás tú un familiar? Tú puedes seguir orando por Corea del Norte, no te prohíbo, no está mal. Tú puedes continuar a orar para que se quite la ley de homosexualidad, no sé, en Holanda. Está bien. Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero gemir delante de ti.
Señor, he predicado tu palabra, reconociendo que yo no soy mejor que los que me han escuchado. No hay absolutamente nada mejor en mí. Soy el mismo.